Saludamos en la línea telefónica a la doctora Fegui Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, para analizar el estado de salud del joven Marco Antonio Sánchez, quien tras ser localizado en el Estado de México y valorado de manera inicial en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, se indica que presenta un cuadro de delirio mixto, un discurso desorganizado y con fluctuaciones de un estado de alerta. Lo anterior, tras haber sido Marco Antonio Sánchez detenido y haber estado desaparecido por 5 días. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarnos la llamada. No, al contrario, buenas noches. Díganos, doctora, ¿en qué consistió? ¿Cómo se llevó a cabo la valoración médica y psicológica que se le realizó a Marco Antonio? Mira, yo no tengo claro pues cómo se hizo, porque lo que conozco de ustedes es realmente lo que conozco de la prensa. Entonces, no nos han dado suficiente información. Ese es un diagnóstico que es un diagnóstico psiquiátrico, realmente, y yo creo que no es un diagnóstico neuropsicológico. Este diagnóstico de fluctuaciones en la conciencia se basa en una serie de características, pero que yo realmente creo que no está muy atinado, porque una vez que hacen ese diagnóstico y que muestra agitación, se habla de que le van a dar un medicamento que es haloperidol. El haloperidol es una sustancia que se utiliza en pacientes psiquiátricos que tienen esquizofrenia, ¿me entiendes? Yo realmente creo que no son los estudios indicados, pero pues la verdad es que no puedo criticar algo que no conozco, que le han hecho. Se habla de que se le hizo un electro y que tuvieron que sedarlo. Tampoco creo que el electro sea el estudio más indicado o el prioritario de hacer. Creo que es muy importante hacer estudios de imagen. El chico además llama la atención porque no entiendo por qué, bueno, está primero en las fotos cuando lo buscan con mucho cabello y pasan una persona que está rapada, ¿no? Y que trae una ropa que no es la de él. Nadie ha hablado de qué pasó, ¿no? O sea, ¿lo raparon allí o apareció rapado? ¿Qué es lo que pasó? Y creo que hay muchas incógnitas y creo que no se están haciendo, o por lo menos no nos han comunicado los estudios pertinentes, que son muy importantes. Puede haber asociado, si hubo golpes en la cabeza, que se habla mucho de videos en donde se muestra como que lo están golpeando, ¿no? Que no se ve tan claro. Puede haber lo que se llama hematomas subdurales, que sangre adentro del cerebro, y eso es malo, ¿no? Y si no se atiende rápido, si se atiende rápido y hay hidrocefalias, etcétera, se puede hacer algo. Si no se atiende Doctora, rápido, buenas noches, le saluda vale. Felicitas Carnaya, y precisamente con este tema del diagnóstico, entonces habría que hacerle algunas nuevas pruebas a Marco Antonio o saber cuáles fueron los detonantes para que se diera ya como diagnóstico que tiene delirio mixto. Claro, o sea, a nosotros, eso a mí como especialista no me sirve de nada, aquí entre nos. No es un diagnóstico útil, y lo que necesitamos saber es estudios más finos, más serios, y no someterlo a electroencefalografía. No sé si se lo hicieron ahí porque no tienen los estudios de neuroimagen, pero bueno, se trasladen una ambulancia a otros centros, ¿no? Entonces creo que no tenemos suficiente información. Ese diagnóstico a mí no me convence en lo absoluto. Es un diagnóstico psiquiátrico, es un diagnóstico que no me dice cuál es la causa, que no me ayuda a manejar al chico y que no previene que pueda existir un deterioro futuro. Doctora, hasta ahorita. Doctora, y díganos, ¿cuál debe ser el protocolo en un caso como el de Marco Antonio por parte de las autoridades y por parte del personal de salud que lo atiende? ¿Qué se debe de llevar a cabo? Creo que hay que primero entender muy bien o sea, ese cambio, quién lo rapó, ¿no? O sea, ¿de dónde venía? Lo metieron a un albergue, lo raparon, de dónde hay traumatismos en todo su cuerpo, es claro. Nadie nos ha explicado si han hecho estudios de traumatismos craneoencefálicos, y tiene que haber estudios serios de ese aspecto, que eso es lo que puede estar provocando todo este trastorno, y eso puede tener consecuencias graves en el futuro si no se atiende. Doctora Fegui Ostrowski, le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta noche. Que tenga usted una excelente noche. Igual, buenas noches. Gracias. Muchas gracias a la doctora.